Hola a todos mis enigmáticos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un invitado muy especial que la verdad tenía muchas ganas de entrevistar porque he leído su libro, que además está firmado por el autor, no sé si se aprecia bien, y que por supuesto os recomiendo. Y bueno, quería hablaros un poco de Miguel Herrero, que es escritor, cineasta y profesor doctorado en psicología. No sé si quieres añadir alguna cosa más, pero una de las cosas que más llama la atención es que haces espectáculos de ilusionismo. Me parece sumamente interesante. ¿Qué tal está, Miguel? Ujú. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. O sea, que abierto a todo lo que quieras abrir de posibilidades de cuestiones, que todos estos temas dan para muchísimo. Son multidisciplinares, o sea que da para todo lo que quieras. Una de las cosas que me llama la atención es la investigación en lugares donde aparentemente hay investigación, o sea, perdón, fenómenos paranormales, y que, bueno, en muchas ocasiones la gente se plantea, ¿realmente son fenómenos extraños? ¿Tienen una explicación? Como investigadores, yo, al menos en el terreno de campo, siempre intento buscar una explicación racional, ¿no? Y una de las cosas que he visto en tu libro es que además de que expones varios casos interesantes de los que hablaremos ahora, em, expones varias hipótesis de lo que puede ser. Es decir, no ponemos el fenómeno como en primera plana, sino como que puede haber algo más, ¿no? Que suele tener cierta explicación. No siempre, pero en la mayoría de los casos sí, ¿no? Es decir, tienes un perfil bastante objetivo. Sí, claro, como comentas, o sea, la visión un poco que tengo por la parte también de estudios en psicología es una visión quizá más científica. Yo lo dejo para el último, esa posible explicación paranormal, lo dejo para el final realmente, pero sin embargo creo que lo que hay que tener es una mente muy abierta y no descartar ninguna hipótesis. Lo único que muchas veces ir solo a la primera, como es algo paranormal, quizá ahí lo pongo muy en duda porque hay muchas explicaciones más racionales, incluso con estudios científicos, que a lo mejor se pueden realmente explicar de otra manera. Es decir, que en el libro, como bien has visto, hay un capítulo entero de un centenar de explicaciones. La mayoría de ellas hay estudios científicos y estudios empíricos sobre ello. Entonces, evidentemente sí que hay casos, historias que son más difíciles de explicar, pero no por ello no tiene que ser algo paranormal. Es decir, yo lo veo como una última o la última puerta o la última opción antes de haber pasado por muchísimas otras. Por eso en el libro, como has visto, cada caso yo voy hipótesis por hipótesis viendo también un poco pues las posibilidades, si realmente estamos hablando de que hay algunos estudios que son mucho más probables, o sea, a nivel científico y que muchas veces, a veces la explicación más sencilla, la más simple, normalmente es la más probable. Entonces, es un poco la visión que tengo. También, como sabes, otros compañeros, es quizá un poco fuera de lo habitual, ¿no? Creo que se tiende mucho a hacer, digamos, siempre a mirar siempre ese tipo de fenómenos como algo ya de por sí paranormal, pero pienso que hay muchas puertas primero, muchas hipótesis que hay que plantear, mucho más racionales y científicas, hasta llegar a la última, en este caso. Lo curioso de esto es que la figura del investigador paranormal, al menos desde mi punto de vista, no solo debe de reflejar y documentar, ¿no? En este caso, si hay algún tipo de fenómeno, sino también, como bien dices, si tiene a lo mejor una explicación, darla, ¿no? Porque me he encontrado con casos, con otros grupos, investigadores, aparentemente, que llegan a asustar a la persona que vas a un domicilio, a lo mejor solo quieren ayuda, o quieren ver qué es lo que les pasa, ver si realmente tienen una explicación, y muchos investigadores em, asustan más que ayudan a la persona, ¿no? Empiezan a decir que si hay un demonio, que si hay algo muy negativo. Estas personas en esta vorágine, acaban acudiendo a mediums que acaban empeorando un poco la situación, ¿no? Y claro, creo que lo principal es ese punto de vista que tienes de objetividad, de decir, pues mira, no, esto es, mira, un caso muy concreto en el que unos compañeros fueron a investigar una casa y resulta que el ruido que hacía el aire acondicionado creaba ciertas partículas, cierto ambiente que a las personas que pasaban tiempo cerca de esta habitación se encontraban mal, no saben qué les pasa, pensaban que era un fenómeno extraño y luego resulta que venía del aire acondicionado, ¿no? Y de las características que tenía. Luego, aparte, también otra cosa que te quería preguntar
era el tema del fraude en estos casos. Creo que es algo que se habla poco. No es que sea algo que ocurre a la orden del día, pero sí que nos encontramos casos en los que, bueno, hay varios motivos por los que intentan, bueno, pasar por algo paranormal como algo extraño, ¿no? ¿Te has encontrado algún caso de estos? El fraude, aunque no lo parezca, es excesivamente común. Es demasiado común. Hay que matizarlo. A veces no ha habido un fraude intencionado. Esto es importante. Es decir, muchas veces el testigo o los testimonios creen, están convencidos de esa interpretación de los hechos. O sea, que ellos defienden su verdad, pero es una interpretación de lo que ha sucedido. ¿Y qué sucede aquí? Que a veces, claro, ellos sostienen algo, los demás a lo mejor pueden sostener algo que a lo mejor ha habido realmente un fraude, ha habido una persona, que es uno de los, por ejemplo, de los testigos o otra persona, que realmente, bueno, pues ha generado, entre comillas, fenómenos que se pueden tildar de poltergeist, que ha habido casos, en el libro comento varios también, y muchas veces ha habido una persona que, por ejemplo, está descontento con la familia, que ha habido un caso incluso de malos tratos, ha habido casos incluso casos incluso de violencia de género, y, o incluso personas que hay temas de incluso de herencia por detrás, temas incluso de abusos. Entonces, ha habido alguien que lo que ha hecho ha sido usar una tapadera, que la tapadera ha sido crear como un poltergeist o inducir a las personas de su familia como este lugar no es bueno quedarse aquí, tenéis que marcharos, hay que irse. Y cuando luego se ha descubierto que realmente era una de estas personas, estaba utilizando, ¿no?, el aparente suceso paranormal para hacerse con el piso, tirar a la familia, mil historias, ¿no? Luego también ha habido muchos casos que a veces ha sido por un tema de notoriedad, es decir, que a veces el testigo o el testimonio realmente lo único que pretende es, bueno, fama o darse a conocer, dinero, sobre todo. A día de hoy se ha puesto otra vez muy en boga, por ejemplo, el caso Vallecas, que tenéis la último caso, el último peldaño del caso es la serie. Bueno, pues un caso muchas veces, y además ha sido dado a conocer por una de las personas. Entonces, si vamos a temas de espiritismo, por ejemplo, en el siglo XIX, está plagado de fraudes, forma, pues vamos, cosas muy sonadas y muy caraduras. O sea, es decir, que el fraude en ningún momento hay que descartarlo, todo lo contrario, es que es lo más habitual, ¿eh? Es lo más habitual, ya sea por un lado o por otro. También ha habido investigadores que han creado casos, literalmente. No, padre, por ejemplo, entre comillas, de la ufología, Antonio Rivera, se ha dado con que se llegó a contratar a un escritor de ciencia ficción para crear un caso ovni, una abducción que nunca existió, literalmente, y se dio como un caso válido por él cuando realmente sabía que estaba cometiendo un fraude. O sea, ha habido casos muy, muy extremos y muy sonados, ¿eh? O sea y lo mismo ha habido ilusionistas con muy poca ética que también ha utilizado para atribuirse supuestos poderes paranormales. O sea, esa delgada línea entre el mentalismo, espiritismo y el medium es muy delgada. La única línea es la ética. Entonces, el fraude está presente y es muy común, ¿eh? Es muy habitual. Lo único que, evidentemente, claro, no es fácil destaparlos, muchas veces también se tapa, o sea, claro, que no se enteren, ¿no?, que ha habido un fraude que hay detrás. Y luego también en el libro comento una cosa que es lo que se llama el efecto Rashomon, que también depende de la interpretación de los testigos. Es decir, que no quiere decir que lo que ve un testigo, eh, importante, no quiere decir que sea la verdad del caso, es la interpretación del caso, y otro testigo puede tener otra visión también totalmente diferente y todas son válidas. Y según cómo se avale, o sea, es mucho más complejo, ¿no? Pero que todo está presente. Claro, por ejemplo, en el caso que comentabas, en el caso de Vallecas, yo para mí es uno de los casos más complejos a la hora de entender Mm. dónde está la verdad, ¿no? Porque han salido tantas versiones a lo largo de los Lo años es, lo es. Sí, sí. y, y claro, nos hace pensar dónde está realmente la verdad, ¿no? Porque son varios testigos, cada uno de ellos con una versión. Algunos cambian con el paso del tiempo, luego hay otra versión, como una de las hermanas que no cambia su versión un ápice, que de hecho sacó un libro que me regaló. Mm. Em, Ujú. pero claro, son varios hermanos y cada uno de ellos tiene un punto de vista, como bien dices. ¿Dónde está ahí la verdad? ¿Realmente es lo que comentan que era más
a nivel psicológico por parte de la madre, ¿realmente hubo algo y se ha agrandado o nunca hubo fenómenos? Que al final yo creo que es uno de los casos más complejos por esa diversidad de testimonios, ¿no? ¿Dónde se puede... Y los investigadores, ojo, también varios investigadores que han estado en la casa en su día, algunos sostienen que hubo fenómenos y otros sostienen que no. ¿Realmente es una percepción diferente? ¿Realmente hubo un fenómeno? Es muy complejo. Es quizá, como que comentas, Tamara, uno de los casos más complejos, básicamente. O sea, es una punta del iceberg y donde hay una concatenación de un montón de fenómenos. O sea, pero la cuestión es que todos los fenómenos coinciden, digamos, en ese momento, en ese lugar, en esa familia, y todo también se va incrementando mucho más también por la propia personalidad de la madre, en este caso, de dar a conocer el caso, de conseguir cada vez más repercusión mediática, de buscar a otros investigadores, de continuamente estar en programas de televisión. Quiere decir que hay también muchos otros, evidentemente, puede ser incluso más interesantes, lo único que no han sido tan mediáticos como lo fue en la época, sobre todo el caso, y que a día de hoy vuelva, por ejemplo, con una serie totalmente intentando, pues, un poco desmontar muchas cuestiones, ¿no? Pero evidentemente aquí cada cual siempre va a tener su visión o su versión, básicamente, del caso, sobre todo porque al final, y esto es muy importante, llegan a un punto que está muy cercana ya a la literatura popular. Es decir, ya lo que es un hecho real, supuestamente, acaba ya a una delgada línea de la leyenda. O sea, esto es lo que se llama una mitología en gestación, que es la que estamos viviendo. Lo mismo casos de ovnis, de extraterrestres, es decir, es algo que se ha ido gestando con el paso de los tiempos y lo que pasa es que lo estamos viviendo en ese momento. O sea, pasarán a lo mejor décadas, siglos o tal, y se quedará como un caso, como una especie de leyenda dentro de la literatura popular, como ha sido las caras de Belmez, o como ha sido, o como sigue siendo, por ejemplo, el monstruo de Lagonés, etcétera, ¿no? Son de esos casos ya que se han quedado ya casi con una especie de leyenda que entra dentro ya más de incluso del ámbito ya de casi de literatura popular casi. Sí, aparte de la complejidad de los testigos, del momento quizás que estaban viendo, es que claro, no es lo mismo que te pase algo así en pleno 2025 que en los 90. La visión de este tipo de temas, de este tipo de casos, no se veía igual. Entonces, claro, Sí, sí, el, claro, totalmente. exactamente. Entonces, el hecho de que también el tema de la Ouija, la muerte extraña de la protagonista de esta historia, al final yo creo que es un conjunto de cosas que hicieron del caso, como bien dices, algo muy mediático y supongo que por eso destaca entre otros, ¿no? Pero desde luego no es precisamente de los casos más fuertes de este tipo, ¿no? Sin embargo, simplemente recordamos este como un ejemplo muy llamativo aquí en España. El tema del fraude, sí que es verdad, yo me encontré con algún caso por tema de herencias, que a lo mejor contactan contigo por un supuesto fenómeno y resulta que el problema de fondo es una herencia, una casa mal vendida, un caso que vi en Elche. Y, y bueno, estaban un poco con esa culpa de haber vendido o mal vendido la casa de la persona que había fallecido, ¿no? Y pensaban que esa persona volvía desde el otro lado para, bueno, para decirles o mostrarles de alguna manera que eso no estaba bien, ¿no? Y sin embargo, era un factor psicológico. Allí, al menos en las investigaciones que hicimos, no captamos absolutamente nada, pero sí que está todo el tiempo esa culpa por vender en la casa. Y otro ejemplo más que te podría decir para analizar, me ha recordado mucho algo que has comentado, de una persona que quería quedarse con la casa, ¿no? Pues uno de los casos que yo investigué, pero este fue un poco diferente. En un principio pensé que era un fraude, porque el hijo trabajaba en la casa que quería vender la madre. Y solo él era el único que veía los fenómenos. Nadie más. ¿Qué pasa? Que claro, estaba el interés de la casa, quería mudarse con la pareja, trabajaba en esa casa, ¿no? Y era el único y todo el tiempo le decía a la familia que veía cosas. ¿Qué sucedió al final? Que había algo de fondo, ¿no? Es decir, pensaban que el antiguo dueño de la casa, el constructor, que tuvo una pelea con los padres de este chico, como que de alguna forma se había quedado en la casa, ¿no? Sorprendentemente, al tiempo analizando las grabaciones, me di cuenta de que había varias psicofonías. Algo había en la casa. O sea, de alguna manera había aprovechado algo que había visto de forma puntual y lo había alargado en el tiempo. ¿Qué sucede con estos casos? ¿Realmente podemos creer en ese fenómeno? ¿O al alargar ese fenómeno con el fraude,
quizás se tambalea un poco, ¿no? Esa cuestión de si realmente ha habido algo. En este caso sí que captamos unas psicofonías, pero si no, claro, esto también ocurre. Un caso que empieza con algo extraño, aparentemente, pero se alarga en el tiempo. ¿Por qué motivo se puede alargar este tipo de fraudes y de casos? No, y muchas veces ya también es un tema de sugestión, es decir, si una persona ya cree que ese lugar, ya sea inocentemente por sus creencias o ya sea porque realmente tiene una mala intención de que le conviene que ese lugar sea, que pase algo en ese lugar, quiere decir, es algo que se sigue sosteniendo con el paso de los años. Ya digo, y esto pasa a todos los niveles, ya sea de un testigo, ya sea del propio investigador, evidentemente, digo, ya sea a nivel mediático. Ha habido casos de medios de comunicación que es que les convenía también que eso siguiera, porque evidentemente está fomentando noticias y eso también es muy habitual. Es decir, hay términos también que pongo en el libro a nivel psicológico, a nivel psicosociológico, de que a veces interesa mantener ciertos casos y no cerrarlos, o muchas veces es mejor irse porque puede crear unas consecuencias también por el tema ya incluso con, bueno, con los supuestos testigos o con la casa, porque pueden crear realmente un conflicto, porque cuando ya se tocan ya temas pues, muy personales, delicados, que estamos hablando ya pues, de, incluso de temas de herencia, temas de quedarse con una casa o lo otro, es decir, son temas delicados. Yo no recomiendo a nadie que se meta hasta ese punto, a ese nivel, porque evidentemente pues es peligroso. Es peligroso, pero a nivel, ya digo, de temas legales, en este caso. Es decir, de mantenerlo cuando ve que puede crear ya un conflicto en esa familia o en ese lugar. Y yo conozco también casos también que ha habido y que siguen habiendo pues de supuestos lugares con supuestas presencias que los dueños, por ejemplo, no se ponen de acuerdo de si venderlo o no venderlo, de a uno les interesa más que a otros, unos fomentan el hecho de hacer investigaciones allí, otros quieren todo lo contrario. Entonces es delicado, ¿no? Sobre todo cuando son lugares donde mm, eso es un lugar público o es un lugar privado y hay ciertos intereses por en medio. Entonces, yo les recomiendo ser muy cauto de meterse en ciertos lugares a ese nivel. Sí, además, porque no deja de ser una familia que está pasando la mayoría de las veces. El que te llama porque le pasan cosas en su casa puede ser que sea un fenómeno extraño, pero en muchas ocasiones están pasando por un mal momento, han perdido a un ser querido, creen que se está manifestando por algo que en vida tenían pendiente. Em, el tema de las herencias, de vender las casas, claro, no deja de ser, como bien dices, meterte en un conflicto familiar, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que ahí no sucede nada y que es más un conflicto interno, es cuando dices, ostras. Pero claro, te das cuenta de que es una bola de nieve, es que al final acuden a mediums, acuden a otro tipo, que yo digo que siempre, yo no estoy en contra de los mediums, ni mucho menos, pero es verdad que hay un gran porcentaje de ellos, bueno, pues se lucran un poco de este tipo de situaciones, porque nunca vas a ir a un medium o a un adivino si todo te va bien en la vida, ¿no? Siempre hay un, vas por algo que te preocupa. Entonces, siempre saben cómo tirar de ahí y claro, tú dices que te sucede algo en tu casa, ya saben por dónde tirar, ¿no? Entonces, claro, sí que pienso que hay un porcentaje de personas que sí que, ¿por qué no? Pueden tener algún tipo de don, pero muchos se lucran de ello. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿crees que el ilusionismo se podría utilizar o se ha utilizado para intentar ver o desenmascarar el fraude a nivel de investigación? Sí, es más, es una cosa que se recomienda y se debería hacer. Realmente todo el mundo que le gustan estos temas y que quiere intentar investigar por su cuenta o estar en algún grupo o llevarlos, digamos, ya sea a una publicación, debería tener cierto nivel de ilusionismo, de métodos, de técnicas, de historia, porque a veces es habitual de que ciertas personas sí que pueden utilizar ciertos métodos para crear esa aparente ilusión, de ese aparente fenómeno. Y esto ha sido una constante a lo largo de la historia, absolutamente. Y es un tema de ética. A veces ha sido una manera inocente,
que todo puede empezar como un juego, el caso, por ejemplo, de las hermanas Fox en el espiritismo, que no han sido ni mucho menos las únicas, pero otras veces esto se va, digamos, de madre, poco a poco empieza ya a utilizarse, pues evidentemente, a crear ya formas fraudulentas y siempre ha estado ese dilema ético eh, que no es lo mismo hacerlo en un escenario que hacerlo en la casa de uno de manera privada y atribuirse supuestos poderes paranormales. Pues ha habido muchos supuestos, hablo de medium, espiritistas, incluso mentalistas, que se atribuyen poderes sobrenaturales o paranormales. Entonces, ahí está la delgada línea. Y muchas veces ellos son conscientes de que es un truco, pero no, evidentemente no les conviene decirlo, ni los métodos que están utilizando. Entonces sí que uno se debería formar y conocer bien qué se puede hacer, qué condiciones es para hacer esto, eh, hasta dónde se puede llegar, porque ya digo que es muy común. Que ha habido casos como de Germain, casos también, el caso de Uri Geller es, vamos, uno de los más sonados absolutamente, es decir, que no se han cortado absolutamente ni un pelo, es decir, que lo único que han sido ha sido utilizar técnicas muy bien hechas, hay que decirlo, pero con una falta de ética impresionante, básicamente. O sea, sin miramientos atribuyéndose de supuestos sucesos paranormales y fenómenos cuando realmente están utilizando métodos que provienen del ilusionismo de una larga tradición de hace siglos. O sea que, evidentemente, con práctica y con cara dura se pueden hacer milagros. ¿Eh? Y se han hecho y se siguen haciendo a día de hoy. ¿Algún caso concreto que te haya llamado muchísimo la atención y que no entiendas cómo la gente pudiese creer pues, este tipo de trucos, ¿no? Aunque bueno, si están muy bien hechos es complicado, pero ¿hay algún caso que te haya llamado la atención de este tipo? Bueno, para mí el caso más para mí el favorito, ¿no? Y el que le dediqué varios años de mi vida, que está en un libro que se llama No, que apariciones marianas, linternas mágicas y hacedores de milagros, ¿no? Lo hicimos para Cuarto Milenio. Este caso es vamos, es la hostia literalmente, porque estamos hablando de una aparición mariana aprobada por el Vaticano en Irlanda, o sea, que en España las más conocidas no son Lourdes y Fátima, ¿no? Aprobadas por el Vaticano, pero la que sucede en Irlanda en el 1879 aparece la Virgen, aparece todo eh, un retablo religioso en la pared de la iglesia, en las afueras, y yo lo que doy es que fue una proyección de linterna mágica hecha de manera intencionada. Yo mismo la ha podido recrear con los originales de la época, decimos para Cuarto Milenio, es decir, que eso es un claro caso de eh, caso mucho más complejo, evidentemente, pero estamos hablando de utilizar una tecnología secreta, una tecnología poco conocida en la época, para crear en un momento determinado una aparición mariana. Pero son métodos que provienen de ilusionismo, en este caso un proyector precursor del cinematógrafo, como la linterna mágica, para hacer esta aparición. Entonces, en un caso, lo pongo como vamos, top, punta del iceberg absoluta, y no es el único, ni mucho menos. Es quizá uno de los, quizá te diría de los más gordos, sobre todo al estar una aparición mariana aprobada por el Vaticano a día de hoy todavía, y eso sigue estando como aquí no ha pasado nada, por ejemplo. Mm. Me parece impresionante que el Vaticano apruebe algo así y que se dé como una aparición mariana al uso. Es decir, ¿con qué fin se hace esto? Y me parece que vamos, se ha puesto un velo para intentar que no se vea ese pedazo de Sí, sí, fraude. intentaron ir ya desde la época, ir ocultando, ir tapando un poco testimonios, documentos de la época, porque a todo el mundo le convenía. Esto es un tema de conveniencia. Hay unas apariciones marianas que están aprobadas por el Vaticano y otras no. Ya, o sea, es tal cual. Es decir, apariciones marianas ha habido muchísimas a lo largo de la historia, pero hay unas pocas que sí que han convenido aprobarla el Vaticano y otras, pues no. Caso, por ejemplo, de Garabandal o Medjugorje, u otras que no han estado, es decir, que se han puesto en duda, que han sido muy discutidas, que incluso ha partido, ¿no? A muchas figuras religiosas, pero evidentemente no convenía o bueno, quizás no estaban dentro de el dogma oficial, ¿no? De la mentalidad en ese momento para poder sostenerlas o mantenerlas. Entonces ha habido de todo ahí.
Me parece impresionante, sobre todo porque al final todo esto se mueve muchas veces por intereses, lo que quizás opaca un poco, quizás los fenómenos paranormales, que aunque sean pocos, cuando sucede algo extraño, es normal que al final lo pongamos en duda, ¿no? Porque con todo este tipo de cosas y de fraudes que vemos, es normal que uno dude y debemos dudar, porque desde luego en muchas ocasiones nos vemos con que nos está intentando engañar, ¿no? Por eso creo, el ilusionismo sí que pienso que es una herramienta para el investigador, aunque creo que no es algo que hoy en día, al menos las nuevas generaciones de investigadores, a lo mejor tengan en cuenta. Yo esto lo escuchaba de Manuel Carballar también, Sí, que claro, por supuesto. Él lo defiende mucho, claro. muchísimo. Él se formó, aunque no se actúa profesionalmente como ilusionista, pero sí que tiene formación y conoce muchas cosas. Aún así también fue engañado, yo lo he reconocido muchas veces, y él ha destapado también muchos fraudes de supuestos medium y supuestas personas que se tildaban de sucesos paranormales y ha detectado que estaban usando, vamos, de manera cara dura, métodos que provenían del ilusionismo. O sea, en algunos de sus libros del desmontaban Marios y los ha comentado, sobre todo en los 90. Los 90, 80 y 90 fue, fue bastante fuerte, bastante recurrente en muchos. Porque quizás estaba más en auge el tema del ilusionismo, quizás hoy no lo es tanto, al menos en cuanto al uso, ¿no? Que la gente le pueda dar para hacer ese tipo de fraudes. Y creo que hay que tenerlo en cuenta, es que estoy totalmente de acuerdo, el formato aunque sea un mínimo, porque de verdad que la gente le pone ingenio muchas veces para poder perpetrar un fraude. Es que se ve cada caso, y como, o sea, ese ingenio que le dan para intentar alargarlo lo máximo posible, pero claro, aquí nos encontramos que son casos en los que se quiere notoriedad, ¿no? Quizás, es decir, Hay no de, sé. hay de todo, sí. Sí, uno muchas veces, ya digo, que a veces ha habido casos claros de un testigo que lo que realmente es el que ha movido la historia o el caso de estar continuamente en medios, de llamar a investigadores, de darlo a conocer. O sea, que realmente él ha promovido el propio, es decir, muchas veces, es decir, como bien sabes, realmente es lo contrario. Es decir, son personas que no quieren incluso darse a conocer, no quieren incluso hablar del tema o quieren que eso sea pues, más en la intimidad, que quede algo mucho más privado, que quede más en el anonimato, y a veces ha habido todo el efecto absolutamente contrario, que eso está promovido por personas muy específicas además. Entonces, hay de todo, también evidentemente a nivel económico, ¿eh? Ahora ya no tanto, pero hace años, ya digo, medios de comunicación y, y también incluso casos de algunos investigadores es que realmente estaban ganando mucho dinero por ello. Es decir, o sea, estirar las noticias y los casos, o sea, el término sería perpetuar el misterio. Ojo también, cuidado con esto, porque hay muchas cosas que está muy bien divulgarlas, pero otras cosas es que ya es intentar estirar más cosas que ya no tienen, ya no hay más que decir, ¿sabes? Entonces, esto también es muy común, ¿eh? O sea, es un tema también de debate muy interesante, que también es un tema delicado. Un poco también el fin del investigador, explicar el misterio o divulgar misterios Eso y es. mantenerlos y perpetuarlo. Entonces, claro, hay un tema también al ser de una conveniencia un poco ambigua, porque quizá hay investigadores más honestos que, oye, si esto se ha explicado, si esto se ha resuelto, o esto parece que es esto, pues ya está. Es decir, esto es lo que ha sucedido, esto es lo que se ha investigado, esto es lo que ha pasado, y hasta aquí hemos podido llegar, y ya está. Pero ya digo, muchas otras veces como perpetuar el misterio, ¿no? Seguir, no, aquí no sabemos nada y lo dejamos aquí, cortamos. Y creo que también hay que tener un poco en cuenta esa intencionalidad, ¿no? De qué se investiga, por qué se investiga, cómo se investiga y cuál es el objetivo final del medio o de la persona o del investigador o del grupo. Yo creo que eso es que no se plantea muchas veces. No, y además, yo siempre pienso que hay casos en los que, como bien dices, o bien tiene una explicación, que muchas veces, a ver, obviamente el que se dedica a estos temas cree en este tipo de fenómenos, pero cuando ya tiene explicación, darle más vuelta de hoja. O, a ver, si no tiene explicación, yo entiendo que queramos buscarla, que sigamos investigando. Y pienso que hay ciertos temas en los que, por ejemplo, casos de los que se han hablado tantísimo, ¿no?
si no es para aportar una información nueva o una visión nueva del caso, realmente no deberíamos seguir en ese hilo. Es como bien dices, seguir estirando un caso que si no tenemos algo nuevo que aportar, una nueva entrevista, una nueva información, algo que realmente sea interesante para el caso, ¿no? Es seguir repitiendo y repitiendo la misma historia, ¿no? Al final, al menos desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Porque contar historias obviamente está bien, pero si es a nivel de investigación, creo que deberíamos profundizar más, sobre todo, como bien dices, en el objetivo. Y creo que eso hoy no se tiene en cuenta. Es decir, es más fácil No, seguir no, repitiendo historias. para nada, si es que muchas personas muchas veces es volver otra vez a los mismos casos cuando no hay nada nuevo. Es decir, es un círculo vicioso. Es decir, yo, por ejemplo, estoy muy sorprendido en casos, por ejemplo, de nuestra provincia o por Comunidad Valenciana o algo, en lugares o en pueblos donde a lo mejor es que no había ido nadie, o nadie se había molestado en ciertas historias o ciertas personas o ciertas cosas, que además era un secreto a voces en los vecinos o en los lugares, que decir, todo lo contrario, creo que se hace muy poca, esto es verdad, muy poca investigación de campo, o al menos el hecho de, oye, cógete, vete a tal sitio, tira de aquí o tira de hemeroteca. Yo pienso también que se lee muchas veces menos que uno Exactamente. si coge una hemeroteca, coge realmente, yo he encontrado un montón de casos o historias que solo tenemos a lo mejor una noticia de alguien y nadie ha vuelto a hablar con esa persona en 40 50 años, por ejemplo. Bueno, Y lo mismo en otros lugares. Es decir, que entonces creo que muchas veces eso se tiende a ir a lo cómodo es volver a repetir las mismas historias o los mismos casos sin muchas veces a lo mejor aportar algo nuevo, que está muy bien la divulgación, por supuesto, pero creo que es demasiado ese vicio de volver a lo mismo sin a lo mejor aportar nada nuevo cuando realmente hay mucho por hacer, todo lo contrario, muchísimo, en muchos campos y en muchas líneas. sí, además, yo creo que, aparte de investigar casos nuevos, que siempre hay, ¿no? A veces vemos siempre los mismos casos en todas las páginas web, blogs, YouTube, etcétera. Vemos los mismos casos una y otra vez. Y hay muchísimos más casos que se pueden dar a conocer, aunque sea, como bien tienes en tu libro, de forma anónima, ¿no? Porque muchas veces la gente no quiere contar. Bueno, no quiere Mm, decir que son ellos. Obviamente yo en mi libro, por ejemplo, también tengo mm, muchísimos testimonios de forma anónima, pero lo cuentan y la historia se puede contar y son interesantísimos, ¿no? mm. Entonces, creo que habría que intentar, o al menos desde el punto de vista de investigación, ahondar un poco más en estos temas y sobre todo, quizás es como si te vas, mira, hace un tiempo había un grupo de investigación que me parece muy bien, yéndose a los alfaques a entrevistar a la gente de ahí un tiempo después. Sacaron testimonios inéditos que nadie Ujú, había recogido. Impresionantes. Por ujú, eso, en ese caso se puede volver a hablar de los alfaques. ¿Por qué? Porque tienes testimonios nuevos interesantísimos y recuerdas esa historia, mm. ¿no? Entonces, en ese punto sí. Sí, si tienes algo que aportar. Pero si no, está bien contar la historia, pero creo que deberíamos seguir hacia adelante, ¿no? Porque si no, tampoco avanzamos en la investigación de fenómenos, ¿no? Si no conocemos más casos. Entonces creo que es algo importante, sobre todo Mm. para la generación de ahora. Claro, yo me he dado cuenta de que investigación de campo como tal hay muy poca. O sea, me refiero de ir a los sitios, preguntar, hacer entrevistas, no quedarse solo con la primera imagen del sitio, ¿no? Por decirlo así. Pues mira, te cuentan que aquí el Preventorio de Busot, que lo conocemos de sobra, que somos de aquí de la zona. Con la leyenda de la Dama Blanca, el espejo, ¿no? Que tantas veces hemos escuchado, que si las ventanas se cierran y se abren y poco más, ¿no? Pues a mí me gusta ir al sitio y decir, pues, investigar. Yo llevo años yendo al preventorio y fíjate que es un sitio de estos que dices muy famoso, pero que quería sacar más. Es decir, se captan psicofonías, se captan imágenes, hay algo más aparte de lo que se ha contado siempre. En mi caso, he captado algunas psicofonías en los túneles, sobre todo pasos de gente como corriendo, eh, que por cierto, si quieres luego te lo paso y lo puedes ver. Es decir, querer ir un poco más allá, es decir, no solo lo que me cuentan, sino ir al lugar y que si hay algo que se quiere manifestar, aunque suelen ser pocas veces, poder captarlo, ¿no? Y no quedarme solo ahí, entrevistar a la gente del pueblo que te cuentan sus historias. Yo creo que hay mucho más allá, ¿no? De la historia principal que siempre nos cuentan. No sé si has estado alguna vez allí, en el preventorio. Sí, sí, estuve hace varios años. Es más,
tengo ahí información de hace poco, no puedo decir mucho, pero hay alguna información interesante de no hace mucho y concretamente en la zona tanto de Busot como de Aigüe. Ya veremos en qué acaba la cosa. A ver, es un lugar, como bien has comentado, que es un lugar quizá ya un poco de leyenda y mítico en la Comunidad Valenciana. Muchos lo meten siempre en el top, ¿no? En uno de el top 10 de lugares, vamos a llamar, misteriosos, lugares de presencia, lugares de supuestos fantasmas, de lugares de supuestas grabaciones y psicofonías. Yo, como habéis comentado, yo aún añadiría más, es decir, eh, medir, eh, hacer mediciones, sacar si hay lugares o en la zona donde donde realmente puede haber infrasonidos, donde puede haber incluso alteraciones geomagnéticas en el terreno, porque es un lugar también con acuíferos, con agua subterránea. Incluso, ¿por qué no sacar los diseños originales y lo que había antes, incluso en el terreno, antes de la construcción? Es decir, creo que se puede hacer mucho más allá, a otros niveles. Incluso me diría de hacer ya no solo en cuanto a entrevistas, pero sí incluso, ¿por qué no hacer ya un estudio empírico, por ejemplo, de incluso de investigadores? Es decir, vale, ¿cuántas personas han ido allí? Podemos determinar incluso el tipo de fenómenos que suele ser más común si cogemos, por ejemplo, a 100 investigadores, si no sé si han ido 100, pero quizás con toda la cantidad de años, y ver un patrón en cuanto a sensaciones, experiencias, fenómenos, por ejemplo, hacer, incluso tener una gráfica de cuáles son los fenómenos quizás más comunes en ese lugar, en la zona, hacer incluso un estudio comparativo en otros, por ejemplo, lugares de la misma línea, realmente compilarlo todo absolutamente. No se ha llegado a ese nivel, por ejemplo. En otros casos, sí. Toda una batería de posibilidades. Madre mía, pues yo me apunto a todo, ¿eh? O sea, ya te lo digo. Cualquier tipo de experimento me apunto porque todo lo que sea en búsqueda de la verdad, de lo que hay o no, creo que es un avance. Fíjate que algo de lo que has comentado me resuena y es que en mi caso suelo apuntar en un cuaderno de campo todo. Bueno, supongo que esto lo hace cualquier investigador, ¿vale? Las condiciones atmosféricas, la fase lunar, si hacía viento, en qué horario, cuántas personas había en ese momento, todos esos detalles que parecen pues sencillos, ¿no? Luego, al revisar los días con más actividad, llegas a una conclusión. Y fíjate que hablando con Pedro Amorós de esto, él hace 30 años hizo un estudio de psicofonías. Interesantísimo, no sé si lo conoces. Sí, 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 sí. Claro que te estoy comentando, ¿no? Con la fase lunar, la temperatura, si llovía, si hacía viento, las sensaciones de uno mismo. Llegó a la conclusión que según si hacía luna llena, por ejemplo, si había luna llena por la tarde-noche en una temperatura de unos 24 grados, por decirte un ejemplo, había más actividad y más psicofonías que otros días que no. Obviamente, bajo la lógica, el prima de la lógica, obviamente los días de viento es difícil captar una psicofonía de una categoría importante, ¿no? De una calidad buena. Pero fíjate que el estudio que él hizo hace 30 años con lo que a lo mejor hacemos ahora sí, es muy similar. Es decir, hay algo, hay patrones que podemos encontrar a la hora de la captación de psicofonías. ¿Cuándo es el mejor momento y por qué se dan? Em, no sé si a ti te ha sucedido algo similar o si has encontrado algún tipo de patrón en cuanto a la captación de fenómenos. Yo, por ejemplo, sí que aquí sí que tengo que comentar el trabajo de un compañero que hicimos también algunas cosas juntos, que es Rafa Balaguer, Ujú. que él es colaborador también de Cuarto Milenio, mucho a lo mejor lo habréis visto, lo conocéis también del programa. Y él tiene una línea muy interesante, eh, que es la de las mediciones a nivel de geomagnético en el terreno. Claro, que estamos hablando ya de algo científico, algo que tú ya mides, eh, diferentes puntos con cuadrantes en una zona y ves cómo en algún momento, oye, esto hay aquí un gradiente, aquí hay un punto que está mucho más alto que aquí.
Y sí que, por ejemplo, esto es algo muy importante porque sí que se ha podido dar, no siempre, pero muchas veces, o la línea tiende a que en lugares donde personas, básicamente a nivel de geomagnetismo, entonces es una de las líneas importantes, por ejemplo, ver cómo sí que en algunos lugares llegará por el terreno, o ya sea acuífero, ya sea por otro aspecto, sí que puede generar o inducir a un estado alterado de conciencia. Y dentro de un estado alterado de conciencia, pues ahí puede haber sensación de presencia, sensación incluso de desmayo, de malestar, de presión en el pecho, etcétera, ¿no? Sí, y eso es también muy interesante porque si tiramos décadas, lustros, siglos, incluso milenios atrás, eso puede ser determinante al hecho de considerar ese lugar a lo mejor sagrado o de culto, porque a lo mejor alguien que fuera ahí por primera vez ya sentía o notaba algo diferente por el terreno. Y aquí es donde construimos la iglesia, o aquí es donde hacemos el cementerio, o aquí es donde hacemos esto. Eso es una de las claves, por ejemplo. Entonces, evidentemente, claro, es hacer ciencia, es llevar todo esto a otro nivel y no es fácil. Rafa ahora mismo, por ejemplo, es el único que hay, que tengamos constancia, al menos en España, que lo está haciendo y principalmente lo está haciendo para Cuarto Milenio, pero también por su cuenta está llevando a otros sitios, ¿no? Yo con él, por ejemplo, en el caso de las luces de Penáguila, que es uno de los casos de libro que también llevamos para Cuarto Milenio, sí que se dio, por ejemplo, que uno de los lugares de los avistamientos, que es la zona del Arc de Santa Llúcia y el Poc del Arca, de Penáguila, pues sí que uno de los picos está ahí, en una de las zonas del avistamiento, de los avistamientos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es decir, si planteamos la hipótesis de que podría ser un lugar que es más, dentro de lo raro, frecuente que puedan haber luminarias o rayos en bola, pues que pueden ser atraídos más en esa zona, en ese lugar. O sea, sea un poco más propenso a ver luces. A nivel quizás energético o a nivel científico. O sea, es decir, que se den en ese lugar por un motivo concreto, ese tipo de avistamientos, más que en otros. Sí, a nivel geológico, es decir, puede ser que haya aguas subterráneas que pues, sean acuíferos, que sea por el tema del geomagnetismo que hay en ese tipo de terreno, y eso sí que puede generar estados alterados de conciencia. O sea, es más, es muy habitual también las referencias muy comunes en todo tipo de cultos y también de muchas personas, sobre todo de ya sean supuestos mediums, sacerdotes, etcétera, por ejemplo, de ir en ayunas, Mm, o por ejemplo de hacer ciertas prácticas que realmente también estás ayudando o induciendo a generar ese estado alterado de conciencia. Si tú además lo sumas a que en ese terreno es más probable crearlo, es muy común de hacer de todo este tipo de ritos, de hacerlos en montañas, de hacerlos en subterráneos, de hacerlos en lugares liminales, lugares donde hay también un culto al agua, etcétera. Así, eh, entonces, no es un lugar para hacer la Gran Vía de Madrid. Es eso decir, es. estamos hablando de zonas rurales, zonas que tienen un sitio de características, de patrones que suelen repetirse o que suelen ir en esa línea. Entonces, sí que lo hay. Es decir, y el tema de los estados alterados de conciencia es algo muy, muy importante, porque una persona que supuestamente cree que pueda estar sintiendo una presencia o algo paranormal, es posible que realmente lo que esté sintiendo sea un estado alterado de conciencia provocado por, ¿no? ¿Qué le está induciendo? Es una hipótesis, ¿eh? Es una Sí, sí. hipótesis de qué está generando ese estado alterado de conciencia, pero eso lo podemos extrapolar a que sea el lugar que sea el lugar concreto. ¿Por qué? Porque infrasonidos, porque es el lugar, por el terreno que hay concretamente, por a lo mejor un estado de estrés también de la persona, por la situación que está viviendo, etcétera, ¿no? Es decir, entonces sí que hay unos patrones que se repiten y sí que hay unos lugares que lo pueden también generar o inducir por un tipo, y como bien has apuntado, de que eso a veces también
es importante que se refleje en ese cuaderno de campo esos pequeños datos que a veces se pasan por alto y sí que puede afectar, por ejemplo, la temperatura, por supuesto, puede apuntar, por ejemplo, si hay o no viento, lo mismo en cuanto a la iluminación, lo mismo en cuanto muchas veces se obvia cuántas personas somos. Es muy importante a veces decir, a veces puede haberse generado otro sonido de otra persona que también estaba ahí, incluso a veces puede ser también cualquier otro objeto que no hemos visto que estaba presente, algún animal, algún sonido también que se puede colar que puede ser cerca de otro campo, de otro, es decir, todos esos detalles son fundamentales de registrarlos correctamente y con todas las condiciones, porque muchas veces uno puede pasar por alto algo que es clave totalmente. Por eso, eh, claro, hay que tener todo muy en cuenta. Y también para poder generar esos patrones, si uno lo tiene en cuenta todo y hace 100 investigaciones, pues luego puede hacer, por ejemplo, un estudio y puede hacer una gráfica y puede ver ya patrones. Decir, vale, ¿cuántas investigaciones he hecho? 100. Vale, ¿cuántas son? Qué casualidad, ha pasado algo aquí con una temperatura baja en tantas. ¿Cuántas son las que se ha hecho a tal hora? Tantas. Y eso, si tiramos décadas atrás, grupos, vamos, y revistas que han sido de referencia, como por ejemplo el caso de Stendek, o sea, ha habido gráficas y ha habido estudios pues que se han hecho de cientos a veces de casos donde sí que se ha podido esclarecer. Claro, luego, por ejemplo, yo he recogido algunos testimonios de luces extrañas en el preventorio, algo que no había escuchado, siempre había escuchado lo típico, ¿no? Sin embargo, hay testimonios de gente que ha visto luces extrañas por ahí, cerca, en los alrededores. Em, Otra cosa que quizás habría que tener en cuenta, el hecho de ir a un sitio, no solo, obviamente, lo que estamos comentando de temperatura, las personas que somos. Yo intento siempre tener el ambiente muy controlado, ¿no? Un número reducido de personas y el ambiente lo máximo posible controlado para evitar falsos positivos o que creamos que hay algo, ¿no? Pero claro, también hay que tener en cuenta la persona que va a nivel experimental, me refiero, que va influenciada porque conoce la historia del lugar a la que no. O si es escéptico o si es creyente. O sea, eso también va a determinar la experiencia que vaya a tener en el lugar, ¿no? Claro, por supuesto, esas creencias de uno mismo hay que eliminarlas. Y hay que intentar ser lo más objetivo posible, además muy, muy habitual y demasiado a veces común, que uno al final es como una profecía autocumplida. O sea, Eso tú es. al final dices, sí, va a pasar esto y tú al final acabas, y tú inconscientemente, incluso he estudiado sobre esto, inconscientemente estás generando para que eso suceda. Y tú mismo lo estás creando. Y ha habido casos también muy, muy sonados donde el propio investigador es que realmente estaba favoreciendo que eso sucediera. Es que el caso, por ejemplo, de la Ouija, o sea, es decir, Sí, como movimientos ideomotores, que decir, al final, sí, es decir, tú no mueves, tú mueves el vaso. Generando, estás induciendo a que el vaso se mueva hacia un lugar o el otro, o que caiga. Eso es decir, tú al final induces a lo que tú quieras creer. Entonces hay que llevar mucho cuidado con eso. Es decir, al final es que va a seguir estando en muchos términos a nivel psicológico para explicar esto. Pero evidentemente uno tiene que ser, lo primero, intentar de la medida posible lo más escéptico posible, lo más abierto posible, eh, lo más racional posible y lo más objetivo posible. Totalmente. Es decir, y evidentemente si una persona ya puede estar sugestionada al lugar, pues que vaya a otro. Es decir, si hay un lugar que tú no vas a estar a gusto, te va a dar miedo o no vas a estar, oye, céntrate en otro porque muchas veces es más, muchos problemas van a empezar por ahí. efectivamente. O sea, van a empezar por ahí. Hay un caso muy, eh, no sé si lo comentaba en el libro, digo, hay muchos términos ahí, pero hay uno muy interesante que tiene que ver con esto, que decir que si, es como, eso lo hablé no hace mucho con un amigo. Era, es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Muy claro. Ujú. Es decir, si una persona, tú crees que es, por ejemplo, en el vudú, ¿vale? O en cualquier otra creencia, o en el mal de ojo. Es decir, mira, a mí me han echado mal de ojo, o me han hecho un vudú, y, y, y me ha dicho que vas a morir. Y tú te lo crees. Si tú ya, eso te induce a creértelo, eh, y luego te mata y te atropella un coche, tú dirás, ha sido por eso. Y decir, no, a lo mejor tú ya estás tan nervioso
que tu atención baja y va a ser más propenso a que te atropelle un coche porque tú no has mirado cruzar. Quiero decir, tú ya estás favoreciendo a que eso te ocurra porque tu atención ha bajado, tu estado de ánimo ha bajado, tu sistema inmunológico es diferente, ya te afecta a dormir, a insomnio. Entonces es un cúmulo de factores. ¿Qué es determinante? La creencia. Si tú crees en eso, por eso el problema de la Ouija es si tú crees que eso tiene un poder sobre ti, generará eso sobre ti. Si tú eres totalmente escéptico, no pasa absolutamente nada. ¿Qué es? Un vaso y un tablero, con dibujos. Te la puedes hacer tú, vamos, te la puedo dibujar yo, se la puedo dar a alguien que te la dibuje. Es decir, no tiene ningún nada. Es si tú crees en ello. Lo mismo en cualquier otro tipo de práctica, ¿eh? Que tenga una vela, un muñeco, lo que quieras. Es decir, es un tema de creencias. Entonces, si tú crees mucho en ello, es un peligro, porque tú mismo te lo estás ya autosugestionando. Y eso tiene que ver, súper importante, esto se llama psicología el locus de control. Esto es clave, o sea, esto es importantísimo. O sea, es más, cada vez hay más estudios empíricos sobre ello. Es decir, una persona que tenga hay dos tipos de locus de control, dos niveles, por así decirlo, el locus de control interno y el externo. O sea, el externo es que, por ejemplo, uno tiene un examen, una posición o lo que sea, y esa persona lo que va a hacer es ir a rezar. Va a rezar, a ponerle velas, a irse por el campo y a creer que todo va a salir. Si luego te la prueba, genial, lo asociarás a que ha sido gracias. En ese ejemplo, ¿qué va a hacer? Recoger apuntes, hablar con el profesor, dormir bien ese día. Es decir, va a que todo lo que haga van a hacer decisiones y va a ser consciente de que eso depende, o hasta cierto punto, de que son decisiones que él puede, bueno, controlar hasta cierto punto, que no es algo externo, no es algo divino, no es algo tal. Entonces, es muy curioso que muchos trastornos y muchos problemas y dificultades están asociadas a un locus de control externo, no interno. Eso es. Entonces esto es clave y esto pasa también cuando uno investiga algo, es decir, tú estás pendiente siempre de aquí hay algo, aquí va a pasar esto, aquí no sé, es decir, tú lo estás tú estás ya provocando a que tú creas en ello. Es decir, entonces hay que llevar mucho cuidado, ¿eh? De quién se mete y cómo se mete uno en estos temas porque que te va a salir el tiro por la culata. Básicamente, tú mismo ya lo estás provocando tú, pero no nada paranormal, al menos por ahora, No, no, sino un poco tus creencias y tu perfil ya a nivel psicológico. claro, por eso es que influye totalmente las creencias que tengamos y cómo vamos a un sitio. Por eso yo siempre recomiendo la objetividad principalmente y el buscarle la explicación racional antes de pensar que es algo extraño y sobre todo no ir sugestionado porque esto también, como bien dices, si ya entras pensando que hay de todo en el lugar, imagínate, ¿no? Entonces, apuntando lo que decías, por ejemplo, de la Ouija. Yo recuerdo una sesión Ouija, yo obviamente desde el punto de vista de observadora, para ver un poco todo lo que sucedía. Claro, si tú haces una pregunta instintivamente o de forma autómata, vas a, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Y tú vas a ir a un número. Es decir, se te va a ir la mano de forma, ¿no? Eh, a un número. O ¿cómo te llamas? Vas a ir a crear ese nombre, ¿no? Es decir, es un poco de la psique, ¿no? Somos nosotros mismos. Claro, ¿qué pasaría si taparas los ojos a la persona y hicieras la pregunta? ¿Realmente saldría un nombre? ¿O saldría esa respuesta? Probablemente no. Porque la mayoría de los casos somos nosotros mismos los que provocamos esas respuestas. Muchas personas dicen, es que claro, si tapas los ojos y no tocas el mástil, no va a salir un mensaje. Bueno, si hay algo realmente sobrenatural, podría mover el vaso o el mástil. En el caso de necesitar esa energía, como muchos dicen, Claro, por supuesto. claro, habría que matizar. Es decir, si yo me tapo los ojos o los cierro y sale un mensaje claro, estaremos ante algo realmente extraño, pero mientras yo esté viendo el tablero, puedo ser yo misma la que esté creando ese mensaje. Entonces, la Ouija es un poco esto. Y además, esas creencias arraigadas de que algo te puede seguir tras practicar la Ouija, además, empeoran totalmente, vamos, la situación. De esto sí que me gustaría hacer algún experimento, ya lo haré, pero
pero creo que es interesante, ¿no? O sea, creemos en que un Mira, objeto puede hacernos daño. Sí, dime. claro, es decir, esto es un tema de sugestión. O sea, es decir, eso también no hace mucho vamos a decir, vamos a ver, si tiene que pasar algo, por qué no pasa yo tomándome unos churros, haciendo una ouija a las 10 de la mañana en una churrería? Es decir, porque, no, es que no puede pasar aquí, ¿no? Claro, porque tiene que ser de noche, porque tiene que ser un lugar donde estén ruinas, es decir, no, para nada. Es decir, si hay algo, tiene que pasar en cualquier lugar, en cualquier momento. No, no, es que aquí no hay. No, no, no. Es decir, o sea, tú te estás ya sugestionando a un lugar donde tus sentidos están ya limitados, donde tú ya ves menos, donde estás sugestionado por la noche, por el cansancio, por el agotamiento, por otras personas que tú puedes confiar en ellas, pero hay algunos perfectamente, y esto se hacía mucho en el espiritismo, algunos que hay un cómplice, que hay un compinche, y esto es muy habitual. Esto es muy común, esto de las técnicas más antiguas es el uso de un compinche. Es decir, de uno, mira, hace esto, mueve el otro. Si tú no lo sabes, si están jugando contigo, por ejemplo. Es decir, y luego evidentemente las creencias. Si tú ya crees que eso va a pasar, pues te digo que pasará. Entonces, es decir, creo que estamos muy predispuestos a hacer las cosas de una manera determinada, porque es como la versión como la oficial, ¿no? Sin embargo, ¿no? Es decir, si esto tiene que pasar algo, pues que pase otro tipo de condiciones totalmente diferentes. Y también, como has dicho, es decir, tiene que pasar algo, bueno, pues estamos vendados. Es decir, aquí no ve nadie. O sea, nadie está con los ojos cerrados, está vendado y estamos a las 8 de la mañana desayunando en una cafetería con unos churros con chocolate. ¿Ya está? Claro, te puedo asegurar que si ¿Qué hay de algo se va a malo? Va, manifestar, lo va a ¿ya hacer en está? ese momento. Si hay un fenómeno poltergeist y va a salir un vaso volando, va a salir igual allá la gente que haya. Y al menos te tomas unos churros mientras. Exacto. Quiero decir, Sí, sí. no, es que yo a veces ya te digo, ese tema de los. Y mira que estoy en cuarto milenio, pero yo lo hablo muchas veces. Es decir, yo a veces no entiendo el tema de estar aislado a las 5 de la mañana, reventado, cansado, agotado. Yo ahí voy a escuchar de todo. Yo voy a escuchar Sí. voces, voy a escuchar que tengo hambre, estoy en ayunas. Claro, es decir, que te estás induciendo, o sea, estás induciendo a lo que quieran, ¿no? Sé que evidentemente, claro, es como una tendencia, ¿no? Que tiene que ser todo oscuras, que no haya nadie, porque si es cierto, claro, por la noche, claro, se va a escuchar menos, ¿no? Porque no hay tanto el barullo, ¿no? Evidentemente del día o de la tarde, condiciones que estén en el día. Eso es así. Y, entonces, claro, y es como el caso muy habitual también, que también hay varios que pongo en el libro, de visitantes de dormitorio. Qué casualidad, claro, son justo antes de dormir, Exacto. entre los estados sinagógicos y sinapómpicos, que decir, claro, estamos hablando de unos momentos determinados. No es cuando yo me voy a dormir la siesta a las 4 de la tarde. O Eso cuando es. yo, claro, si yo voy a acostarme a la. No. O sea, son unas condiciones muy precisas cuando esto ocurre. Es que no pasa en otros momentos de. A la siesta de las 3 de la tarde o de las 4 no me pasa. ¿Sabes? Claro. Entonces hay que entender estas cosas, que muchas veces es como una tendencia a repetir lo que se ha hecho, lo que se ha visto, porque tiene que ser así, ¿no? Si tiene que haber No, algo paranormal o lo que sea, esto debería pasar en cualquier tipo de circunstancias, no, es que tiene que ser a las 4 de la mañana. No, claro, a ver, yo entiendo claro, esa es que los premisa. fantasmas duermen. No. Pienso que si vas a determinada hora es porque la mayoría de los testimonios diferentes, no se conocen entre sí, hay un patrón de que en esa hora concreta donde suceden los fenómenos, pues puedes hacer ciertas pruebas, pero también pienso, a mí me decían, es que te has ido al preventorio, al sanatorio de Raspuña por el día. Yo sí, claro, si hay algo, si realmente hay algo y yo me paso toda la tarde allí con la luz del día, ¿por qué no va a pasar nada? Es decir, no tiene por qué ser por la noche. Es cierto que los investigadores utilizamos la noche por el silencio. Evidentemente es mucho más sencillo escuchar algo, pero claro, como bien dices, es un horario un poco complejo. Si estás cansado y demás. Que también pasan ciertas cosas, porque tu atención es menor, tu visión es menor, tu sentido está limitado, estás más fatigada, estás más cansada, etcétera. O sea, hay un montón ahí de cuestiones, ¿no? Y bueno, ¿por qué no hacerlo por el día?
Yo he ido ¿Por a qué no muchos hacerlo por la tarde? sitios O sea, por la tarde directamente, que ujú. como bien dices, más descansado, con dos cafés, bien alerta, ¿no? Y al final prestar atención al entorno, ¿no? No estar pues, a las 3 de la mañana con el frío en un edificio antiguo, pues obviamente no son, aunque parezca que es lo habitual, tampoco son las mejores condiciones. Yo prefiero ir por la tarde y si se hace de noche ya estoy terminando la investigación, pero ya me he pasado toda la tarde en un horario un poco más normal, ¿no? Para este tipo de cosas. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a lo que comentabas también de las creencias del vudú y de que te digan que te va a pasar algo, yo recuerdo un caso de una chica que le decían que iba a tener un accidente en un coche blanco. Te puedes imaginar la de coches blancos que hay. Cada vez que veía pasar Claro, un sí, coche blanco, ya está, te puedes imaginar que veía, claro. no, en Nochevieja, en fiestas así navideñas ibas a tener un accidente en un coche blanco. Varios de sus amigos tenían un coche blanco, lo que había por la calle. Al final, cogió miedo. Cogió miedo Claro, pues sí, Entonces, es que es así. sí, está condicionada ya Entonces, claro, totalmente. Vale, las- claro, ese es el problema, si es el peligro es ese, que una persona esté condicionada por creencias a eso. un caso en el que una chica que trabaja en una casa la despidieron y, bueno, aparte de llevarse algunas joyas y demás, dejó un regalito en la nevera, ¿vale? Una especie de papelito envuelto en el congelador. Y no sé qué cosas más dejó por la casa. Varias cosas por la casa para que asustara a los dueños de la casa, claro. A partir de ese momento empiezan a acudir a videntes, adivinas, para que les quite ese mal que les ha hecho, porque, claro, si a ti te hacen bueno, sí, un ritual, ya sea vudú o de otras características, si tú no lo ves, no te afecta. Pero si tú lo ves que en diferentes puntos de tu casa te ha dejado ciertas cosas de características rituales, tú piensas que te han hecho algo y empiezas ahí a darle vueltas, a pensar que esa enfermedad, que de repente te has puesto malo ha sido Claro. por eso, que te han despedido del trabajo o has perdido dinero, todo viene encadenado porque te han echado una especie de maldición y empieza ahí una rueda con un efecto nocebo bastante interesante. em, que es que te afecta de verdad, ¿no? Entonces, al final, tanto lo visual como lo que tenemos en el entorno nos afecta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la investigación, creo que eso habría que tenerlo en cuenta también, ¿no? Es decir, ir con una mente abierta y sobre todo también las personas que nos acompañan o los testigos, intentar explicarles, ¿no? Pues lo que les está sucediendo realmente, ¿no? Es que muchas veces es la clave. Pues sí, la verdad es que me ha gustado mucho esta conversación porque creo que hemos sacado algunos temas de los que no se suele hablar de ilusionismo, de destapar fraudes, de cómo nos afecta a nivel psicológico ciertos lugares, pero que realmente pueden tener esa explicación, no darlo todo por válido, ¿no? Al final creo que son cuestiones que a la gente que nos va a ver en este vídeo, pues le va a hacer reflexionar, ¿no? Desde luego. Hay muchísimos casos interesantísimos de tu libro. La verdad es que te invito a otro programa para hablar más concretamente de ciertos casos, porque creo que se me queda corto este programa, la verdad. Me ha parecido muy interesante. Y principalmente, antes de terminar, em, quería recomendar tu libro, obviamente, porque me ha gustado mucho, a ver si se ve. Porque de verdad que el punto de vista que tienes de manera objetiva, entiendo que también te viene de profesión, ¿no? Pero que creo que es necesario. Mm, Ya no mm. solo la exposición del caso, sino qué posibilidades hay, qué explicación puede tener. Creo que todo el que lea el libro o vea tu trabajo, pues le va a hacer reflexionar un poco, ¿no? ¿Realmente lo que me está sucediendo tiene explicación? ¿No la tiene? ¿Es una explicación racional? ¿O realmente es algo extraño, ¿no? Entonces, valoro mucho tu trabajo y tu punto de vista. Yo creo que es algo necesario. Así que nada, recomendarlo muchísimo y nada, espero Bueno, que te muchas haya gracias. gustado. Y si quieres dar un mensaje o decirle a la gente de dónde puedes seguirte, aparte del libro, pues te dejo un par de minutitos. Bueno, pues muchas gracias, Tamara. Yo encantado. Yo creo que eso también es lo que hemos hablado es muy interesante porque creo que esa es la aportación, que no quedarse muchas veces solo con una hipótesis o con la hipótesis más paranormal. Creo que hasta llegar ahí hay que pasar por decenas de posibilidades, y también llevar mucho cuidado con el tema de la sugestión, que ahí está la clave y uno de los problemas. El libro quedan pocos ejemplares ya de Misterio, explicaciones a sucesos insólitos y de alta extrañeza. Está distribuido a nivel nacional, lo podéis encontrar en Amazon, por ejemplo, o pedirlo en otros sitios, también en la web de la editorial y productora Cinestesia, cinestesia.es.
Y luego, para quien quiera más, hay un segundo volumen que está ahora mismo en imprenta y es posible que de aquí para Reyes seguramente ya se haga una preventa con otra veintena más de casos, algunos también que hemos hecho para Cuarto Milenio y que varios también los veréis pues en esta temporada. O sea que yo encantado, ya digo, de cuando quieras de seguir hablando cualquier tema en concreto, casos, vamos, que yo encantado de participar y creo que hay mucho material ahí eh, para, yo creo que sobre todo eso, para ver una visión más y creo que debería ser un poco más frecuente, sobre todo por evitarnos también pues problemas y también por avanzar un poco en el conocimiento en estos temas llamémoslo, misterio multidisciplinar. Pues muchísimas gracias por estar en Enigma de Medianoche. Espero que te haya gustado el programa, la conversación. Y nada, invito a todos mis seguidores a que le sigan, dejarlo en los comentarios. Yo pondré también las vías de contacto. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a ti, Tamara.